Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En una entrevista publicada por el diario español El País, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que no hay evidencia de la eficacia de hacer pruebas masivas. La Organización Mundial de la Salud advirtió hace unos días que la propagación del COVID-19 se está acelerando y pidió pruebas. ¿Por qué? Veamos el contexto. La semana inició con una advertencia de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia se está acelerando y hay que pasar de la defensa al ataque para cambiar el curso de esta enfermedad. La forma más efectiva de hacerlo, según el titular de la OMS, Tedros Ghebreyesus, es romper las cadenas de transmisión y para lograrlo hay que aislarse y hacer pruebas en todos los casos sospechosos y no solo entre quienes presentan síntomas. Test. Dado que hasta el momento no existe ningún tratamiento efectivo contra el virus, el director general de la OMS advirtió que el uso de medicamentos no aprobados podría generar falsas esperanzas e incluso hacer más daño. Con la participación de varias naciones, la organización realiza el estudio ensayo Solidaridad para generar datos sólidos sobre los tratamientos experimentados. El estudio incluye aspectos como los medicamentos que logran reducir la mortalidad o el tiempo de hospitalización, así como los mejores tipos de atención para las personas contagiadas. Además, se trabaja en el desarrollo de al menos 20 posibles vacunas, algunas ya en fase de ensayo clínico. La OMS pidió a los jefes de Estado y de Gobierno del G20 que trabajen juntos para aumentar la producción, evitar prohibiciones a la exportación y garantizar la equidad de distribución de estos medicamentos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche y seguimos platicando con el doctor Gustavo Reyes Terán, quien es titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la doctora Carmen Hernández, jefa de áreas críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y la doctora Ana de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica. Doctora de la Garza, ¿por qué nos concentramos un poco en este tema de las pruebas, que también ha sido uno de los puntos que más se ha discutido, digamos, en esta fase? Ha habido, por un lado, el hecho de que laboratorios privados se habían quejado en algún momento porque la Secretaría de Salud no les permitía hacer los exámenes. Resultó que era porque estaban dando falsos positivos o falsos negativos y que quería Salud controlar, digamos, la calidad de estas pruebas. Hay países como Suecia y Estados Unidos que están por abajo del promedio. Ayer escuchaba una entrevista de pruebas, digamos, per cápita en su población. Ayer escuchaba una entrevista con Bill Gates que realizó Anderson Cooper y Sanjay Gupta en CNN, donde decían, bueno, las pruebas a lo mejor pueden dar tranquilidad, paz a la gente de saber si tienen el virus o no, pero realmente no hacen ninguna diferencia porque el tratamiento es el mismo. Si presentan síntomas, se van a casa. Bien, sí, claro, vamos a platicar un poco sobre el tema. Bueno, las muestras como tal y la prueba evidentemente ayuda a tener un resultado, pero lo más importante en este momento como tal, pues es la aplicación de medidas y la participación comprometida de toda la población. El director general de la OMS en sus comentarios, en específico en las comunicaciones que él hace también diariamente, especificó en algún momento este tipo de pruebas, pero en particular estas medidas de solamente la prueba tienen que ir siempre acompañadas también con otro tipo de medidas de mitigación que ya las hemos comentado, que son el distanciamiento social, el lavado e higiene de manos y la etiqueta respiratoria. En particular, nuestro país tiene y realiza pruebas precisamente y muestras para confirmar todos los casos en específico que hasta el momento se han tenido, y que se tiene una red de laboratorios muy fuerte también que incluye a todos los estados del país en una red nacional que está conectada y que está continuamente comunicada, y que estos laboratorios pueden hacer el diagnóstico en particular. Es importante mencionar que pues esta parte del muestreo México también la inició desde una forma muy temprana, desde enero, y que emitió sus lineamientos para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio prácticamente pues como uno de los primeros países de América Latina. Hasta este momento, los 32 laboratorios de los estados pueden hacer el proceso de muestreo, pero también ya se ha trabajado precisamente, como bien lo comentabas, con otros laboratorios en apoyo a la vigilancia epidemiológica. Y esto incluye otros laboratorios del sector, como laboratorios del IMSS, laboratorios particulares y también laboratorios que están como parte de la academia. Entonces, continuamente estamos trabajando en este tema y sí, precisamente, nuevamente, a pesar de que se diga que las pruebas es lo más importante, estas pruebas
no van solas, tienen que ir acompañadas siempre con un proceso de mitigación, de medidas de prevención, en el que todas estas estrategias que estamos enfatizando siempre tienen que emplearse, sobre todo pues para poder disminuir las cadenas de transmisión. Recordar que no tenemos que basarnos al 100% en un resultado, sino que tenemos que apoyarnos todos y tratar de disminuir esta transmisión. Claro. Doctora Hernández, a ver, me quedo un poco más en el tema de las pruebas. Hoy al presidente Trump le llovió en Estados Unidos. Hay una institución que se llama la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos que le está pidiendo al presidente Trump 7.9 millones de pruebas rápidas para poder hacer un muestreo mucho más amplio. ¿Por qué no nos explicas un poco, doctora, por qué realmente se hacen tan pocas pruebas? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que están buscando ustedes como expertas y expertos a encontrar? Si son patrones de contagio, ¿por qué no se están aquí en México también haciendo más pruebas? Hoy daban cifras del número de contagios que llega a 717 casos positivos, 3.542 negativos. Esto, no sé si estoy en lo correcto, implica que se han realizado a nivel de sector salud 4.259 pruebas. Sí, más o menos. ¿Por qué no se hacen más pruebas? Es una cuestión de políticas y de saber qué es lo que le conviene más a un grupo para poder mitigar precisamente la curva, ¿no? Que es lo que nos está enfocando como un objetivo para poder tener suficiencia en el sistema hospitalario. Como bien comentaban hace un momento, lo importante en este sentido no es tener una cantidad exorbitante de pruebas. Ha habido de todos los tipos de comportamientos entre los países y en realidad no han variado mucho. En realidad los únicos que han logrado mitigar la curva fuertemente pues han sido dos países, Corea y que en realidad tuvieron una cantidad de pruebas, o sea, no, Corea sí fue de los que más muestreó, Japón no. Parece que tuviera más que ver con su conducta, ¿no? Con su forma de mitigar, pero basado en conductas, como ya se ha dicho, el distanciamiento, la higiene respiratoria, el estornudo de etiqueta, cosas que más bien tienen que ver con comportamientos y no con aplicación masiva de pruebas, ¿no? Claro. Qué bueno que mencionas eso, porque en efecto aquí tengo datos del 20 de marzo. Corea del Sur aplicó 316.664 pruebas. Pero en efecto muchas de los textos que al menos yo he leído en varios medios indican que en efecto el factor clave fue ahí la capacidad y la disciplina que tienen esas sociedades precisamente para seguir las recomendaciones justamente de quedarse en casa, de guardar lo que aquí llamamos su sana distancia, entre otros temas. Exactamente. Ahora, ¿qué agregar sobre el tema? ¿Va a cambiar esto, doctor Reyes Terán, conforme vayamos acercándonos más a la fase 3? Ya lo dijo el subsecretario Gatell, inevitablemente va a llegar esa fase al país. ¿Habrá en ese momento entonces más pruebas? ¿Se van a estar aplicando puntos en algunos puntos literal del país para poder testear a la gente, para poder hacer pruebas o no? Sí, las pruebas se van a seguir haciendo de acuerdo con el programa que se ha instalado para ellas, es decir, lo que comentaba la doctora Ana Lucía de la Garza sobre la vigilancia centinela que se lleva a cabo en todos los estados de la República Mexicana, por un lado, y por otro lado, también a nivel hospitalario. Las personas que ingresan a un hospital por enfermedad respiratoria aguda, grave, evidentemente, independientemente de cualquier antecedente que tenga, es necesario hacerles la prueba del coronavirus. Y es lo que se está haciendo en los hospitales que, enfocándonos en el Valle de México, donde consideramos que va a haber un gran impacto de la pandemia, y sí, es inevitable que llegue la fase 3, desde luego. Y en estos hospitales que hemos llamado COVID, o predominantemente COVID, que son el INER, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México,
y el Hospital de Ixtapaluca, el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, es donde se lleva a cabo la vigilancia hospitalaria de las personas que ingresan con una enfermedad grave y es necesario tener el diagnóstico lo más pronto posible. Sí, son 5 hospitales entonces en la Ciudad de México, el INER, el Subirán, el Hospital General de México, el Juárez e Ixtapaluca, entonces los que están concentrando en sector público estos casos, doctor. Así es, predominantemente hospitales COVID-19 y que lleva al mismo tiempo un trabajo de apoyo de los hospitales que hemos llamado los hospitales no COVID, que funcionan como apoyo. Es decir, todo esto es una preparación de varias semanas en el que los hospitales COVID reprograman las cirugías selectivas, reprograman las consultas ambulatorias de pacientes que están estables, para que no exista la sobrecarga, y los pacientes hospitalizados en ellos son trasladados a los hospitales no COVID, es decir, pacientes con enfermedades cardiovasculares. Estoy hablando, enfocándome en el centro, en Ciudad de México y Estado de México. Se trasladan, por ejemplo, al Instituto Nacional de Cardiología, los pacientes con cáncer, tanto del INER como del Instituto Nacional de la Nutrición, se trasladan al Instituto Nacional de Cancerología, es decir, un trabajo coordinado entre institutos nacionales de salud, entre hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad que están en 6 estados de la República. Muy bien, déjame hacer una pausa y regresamos justamente para seguir hablando de este tema y ya para enfocarnos en lo que sigue, porque inevitablemente llegará la fase 3 a nuestro país, y al respecto las autoridades de salud esperan que el punto más alto de COVID-19 en México sea en agosto. Así es, hasta el verano. Esto porque buscan evitar un contagio masivo que rebase los sistemas de salud. ¿Se podrá conseguir con esta preparación que ya mencionaban los doctores? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.